Hola, muy bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy les quiero compartir una receta que les va a encantar. Unas galletas de maní, banana y canela, súper sabrosas y fáciles de preparar, saludables, 100% vegetales, sin harinas, sin azúcar, ideales para hacer con los niños, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, porque es una receta fácil y es una forma de acercarlos a los alimentos y a la cocina. Si te gusta esta receta, no te olvides de dejar un me gusta y si no te suscribiste al canal, suscríbete y no te pierdas ninguna de mis recetas. Vamos a usar maní tostado sin sal, una taza de maní. Estoy usando para medir una taza medidora de 250 mililitros. Voy a colocar el maní en una procesadora y lo voy a procesar hasta que me quede con una consistencia como esta, como si fuera una harina gruesa. Porque si molemos mucho tiempo el maní, nos queda una mantequilla de maní. Esto lo van a conseguir en 30 segundos, esta consistencia así como de harina gruesa, que es ideal para hacer las galletas. Vamos con el siguiente ingrediente. Van a ser unas bananas bien maduras porque estas galletas no llevan azúcar, así que le vamos a dar la dulzura con las bananas. Las vamos a pisar muy bien hasta obtener un puré y vamos a usar media taza de puré de bananas. Esto va a quedar fantástico, no se imaginan lo rica que son estas galletas. Vamos a colocar en un recipiente el maní triturado y como ingrediente opcional una cucharadita de canela que queda fantástica. Canela y banana funcionan bárbaras. Vamos a agregar ahora el puré de bananas y vamos a ir incorporando de a poco estos dos ingredientes hasta obtener una masa. Quizás ustedes necesiten un poquito más de maní o un poco más de bananas. Ustedes tienen que ir viendo, porque a veces varía, depende del maní. Puede ser que el maní esté muy seco y necesite más banana, o pueden ser que las bananas sean muy húmedas y necesiten más maní. Entonces tienen que ir viendo eso. La preparación se tiene que desprender del vidrio, no va a ser pegajosa. Miren cómo se va desprendiendo. Tienen que compactarla bien con la cuchara. Y esta preparación no necesita reposar. Así que una vez que tienen esto armado, vamos a armar las galletitas. Vamos a usar una bandeja, le vamos a colocar papel manteca, también la pueden aceitar si prefieren. Y vamos a tomar media cucharada de la preparación. Vamos a armar una bolita, la vamos a aplastar. Y esto es súper fácil, tenemos lista la galleta. Les cuento que esta receta es ideal para hacer con los chicos. Yo estoy haciendo estas galletas con mi hijo Benicio. Es bueno compartir la cocina con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, para que ellos se acerquen a los alimentos. Muy bien. Gracias. Van a quedar súper ricas. Y como dice Benicio, van a quedar súper ricas estas galletas. Quedan buenísimas. Una vez que tenemos todas las galletas armadas en la bandeja, ¿cómo las vamos a cocinar? Vamos a precalentar el horno 180 grados y las vamos a cocinar por aproximadamente 10 minutos. 10 minutos después están listas para probar, para comer, para compartir. Les recomiendo que las preparen en sus casas, son muy fáciles, 100% vegetales, saludables, sin harinas, sin aceite. Después me cuentan en los comentarios cómo les quedaron estas galletas.
Muchas gracias por asistir al video y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, la podés dejar aquí abajo en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris, y nos vemos en el próximo video.